La selección de Venezuela disputó dos partidos amistosos en este incipiente proceso de Fernando El Bocha Batista al mando de la selección de Venezuela, primero ante la selección de Arabia y el día de hoy ante Uzbekistán. Pedro y este servidor Tomé Argüelles vamos a estar analizando lo que fue sobre todo este último compromiso, donde la selección de Venezuela parecía que podía salir con un triunfo en este compromiso, pero lamentablemente terminaron consiguiendo un empate. De esto y más va esta edición de Enlace Vinotinto. Pedro, qué gusto saludarte y poder conversar de lo que más nos gusta de la selección nacional de Venezuela, donde no se comienza desde cero porque Fernando Bocha Batista formaba parte del cuerpo técnico de José Pekerman, pero sí hay retoques que él va a tener que implantar porque más allá de que trabajara con Pekerman, él tiene su propio estilo y, y esto también le va a llevar tiempo y las eliminatorias son ya. Tommy, bueno, primero que nada, como siempre, un gusto, ¿no? Reencontrarnos aquí en Enlace Vinotinto. Sé que había pasado un tiempo, quizás algunos dirán, bueno, ¿y qué se hicieron, vale? ¿Y dónde estaban? Y la verdad es que el trabajo, aquí el tiempo, bueno, ustedes saben, no solamente aquí, en cualquier parte del Sí. mundo te puede consumir. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante, y vamos a hablar de estos partidos, como tú decías, Arabia Saudita y el día de hoy, Uzbekistán. Bueno, Tommy, a ver, uno por uno, un resultado que quizás no refleja lo que hizo Venezuela en el primer tiempo, porque en el primer tiempo Venezuela mereció mucho más. Tuvo varias ocasiones de gol, fácilmente se pudieron haber ido 2 o quizás 3-0 arriba en el marcador, pero lo cierto es que el resultado final refleja que la selección, tanto contra Uzbekistán como contra Arabia Saudita, jugó bien o muy bien un tiempo. El otro tiempo se cayó y es lo que hay que ver el por qué. Y bueno, podemos analizarlo más a fondo, obviamente, en este caso con Uzbekistán. Sí, tal cual. Venezuela sale hoy, a mi juicio, en un 4-3-3. Algunos dirán 4-1-4-1. Creo que también es válido porque en el mediocampo hubo muchísimo movimiento entre el Brujo, entre Junior y el Torito Cáceres. Pero bueno, de entrada, bajo un tema posicional, lo vi yo de esta manera. Joel Graterol en el arco, lateral laterales por derecha Alexander González, de buen partido. Por izquierda Miguel Navarro, de pésima gira, lamentablemente para él. Así La es. pareja de centrales, Jordan Osorio y Jan Fuentes. De volante 5, Junior Moreno, me contentó muchísimo que haya regresado a las convocatorias, y ya que le está yendo muy bien acá en la MLS. De 8, el Brujo Martínez, el mejor de la cancha para Venezuela en el día de hoy para mí. De 10, el Torito Cáceres. De 7, o extremo por derecha, como usted lo quiera llamar, Ernesto Torregrosa. De 11, o volante por izquierda, o extremo por izquierda, Eduard Bello. Y de 9, Salomón Rondón. Hay gente, y también tiene razón, de que podía ser también un 4-1-4-1, Pedro. ¿Por qué? Porque quedaba en el eje sembrado Junior Moreno y subían para estar a la par en muchos momentos de Eduard Bello y de Torregrosa, Torito Cáceres y el Brujo. Y quedando entonces como única punta Salomón Rondón, y es totalmente entendible. Estamos de acuerdo, ¿no, Pedro? Estamos de acuerdo. Y es curioso, Tommy, porque cuando uno ve la alineación, no la formación táctica, simplemente los nombres, Sí. uno diría, ah, bueno, Torregrosa y Rondón, dos delanteros de área, que uno pensaría, ¿no? Que fuese un 4-4-2 sin ver la formación, pero obviamente ya ver el parado en la cancha uno se da cuenta que sí, obviamente Torregrosa lo usó, como tú bien decías, como extremo. Pero sí, hasta ahí la formación eh, similar a lo que hizo ante Arabia Saudita,
pero obviamente algunos nombres distintos. El caso de Junior Moreno, obviamente, como tú decías, titular, también obviamente con Fuentes. Ya vamos a hablar obviamente de lo que fue su expulsión, pero sí, altos y bajos en lo que fue estos partidos. Sí, en lo que fue el compromiso, por ejemplo, contra Arabia Saudita, quizá habían diferencias con que, por ejemplo, Salomón Rondón jugó con Joseph Martínez en el Exactamente. frente de ataque y Joseph se retrasaba mucho, tal como lo hacía con el Atlanta United del Tata Martino, como teniendo, por así decirlo, cosas de 10 y esto permitió que ambos se pudiesen entender muy bien en ese compromiso, ¿no? Mira, yo siento que la selección de Venezuela desafortunadamente está en una etapa de desventaja. Ahora, que está sufriendo el menor daño posible previo a las eliminatorias. Sí, porque de una u otra forma no se está empezando desde cero. Yo leo por Twitter y respeto las opiniones de colegas, pero hay gente que piensa que porque el Bocha Batista era el asistente de Peckerman, va a seguir al pie de la letra lo que estaba haciendo Peckerman. Y por supuesto que no, porque los asistentes técnicos obviamente se ciñen al director técnico, pero ellos, hablo de los asistentes técnicos, Pedro, tienen su propio toque personal, su propio estilo. Por ejemplo, Pedro, ¿quién está de asistente ahora con el Bocha Batista? Leandro Cufré. Ujú. Si Leandro Cufré dirige a Venezuela, vamos a poner un ejemplo, el año entrante porque renunció al Bocha Batista, el Leandro Cufré agarrará varias cosas del Bocha e implantará otras cosas nuevas. Y no es Sí. porque el Bocha esté equivocado o porque Peckerman estaba equivocado cuando el Bocha estaba de asistente, sino que es normal, siempre va a ser así. Claro, es cuestión Hasta, de por estilos, ejemplo, por supuesto. claro, por ejemplo, hasta en el periodismo, Pedro. O sea, tú tendrás tus mentores y todo lo demás, pero tú también tienes tu estilo, tu toque personal, ¿no? Entonces, Por supuesto. eso para aclarárselo a la gente un poco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, Pedro? Que las eliminatorias comienzan en septiembre y apenas estos son los dos primeros partidos del Bocha Batista. Entonces, por el Bocha lo que hizo fue probar diferentes jugadores, no tiene más opción, no hay más ventanas FIFA sino hasta junio. Tal cual. Entonces, es complicado, es complicado. A mí me pareció que el Bocha hizo lo correcto y me da dolor que no haya podido tener 180 minutos de prueba como él lo tenía planificado, porque al minuto 67 Jan Fuentes se hace expulsar y ya eso te cambia todo. Te lo cambia, te lo destruye, porque ningún entrenador prepara en una concentración a jugar con 10. Eso no existe. No, claro, claro. Entonces, ¿estamos en una posición de desventaja, Pedro? Yo diría que sí, pero es la menos dolorosa porque por lo menos hay cierta continuidad. Sí, y bueno, a ver, vamos a entrar en este caso lo que fue el juego, ¿no? Porque a minuto Sí, 6, tú hablas obviamente de la expulsión, que vamos a llegar, por supuesto, a eso, sí. pero Venezuela empezó las cosas muy bien. Empezó bien, apenas a los 6 minutos, Alexander González abriendo la pizarra. Eh, Obviamente, Tommy, tú puedes hacer un análisis más a fondo de cómo llegó la jugada, ya que te especializas, obviamente, en esto, ¿no? Del análisis específico de lo que fue la corrida para obviamente en este caso Alexander rematar y abrir la cuenta, ¿no? Pero una jugada bien elaborada en este caso y Alexander proyectándose para abrirle el marcador. Sí, Alexander González fue la principal clave de esta jugada, porque primero por cómo se proyectó, no tanto que se proyectó, sino por cómo lo hizo, con intención, con un propósito, y no fue que él quiso ganar la línea de fondo, ¿no? Él prácticamente deja que sea el Brujo Martínez que gane la línea de fondo, que el Brujo haga esa diagonal desde el pasillo interior derecho hacia la línea de fondo derecha y Alex González continúa su recorrido haciendo la diagonal de la raya derecha haciendo la diagonal hacia el área, lo que el profesor Richard Páez eh, dice y le bautiza como el fútbol de las rendijas, ¿no? Él Ujú. entra por esa rendija interior derecha
y cuando el Brujo hace una excelente jugada, una excelente maniobra donde logra ganar la línea de fondo, le levanta la pelota a un jugador de Uzbekistán que se le desliza y luego tira el centro al primer palo en la continuación de la jugada. Es un centro al primer palo, pero hacia atrás. Que allí habla de la inteligencia de Alexandra González porque él no continúa para llegar más cerca del arco, sino que se retrasa para Exacto. generar ese factor sorpresa ante los defensores de Uzbekistán y de primera colocar el 1-0. Sí, tal cual, Tommy. Y así empezaba Venezuela muy bien las cosas. Poco después, obviamente, llegan varias jugadas donde Venezuela puede ampliar. Salomón Rondón tuvo un mano a mano que lamentablemente erró, porque hay que decirlo, Salomón pudo haber definido mucho mejor, de eso lo sabemos, es capaz, simplemente no pudo. Y el Brujo, que también tuvo un remate espectacular a media distancia, o más bien cerca del área, que también ataja muy bien el arquero uzbeco. Y ahí Venezuela quizás, bueno, y ojo, también Cristian Cáceres tuvo otra también. Hubo varias que Venezuela tuvo para ampliar, pero lamentablemente no Sí, pudieron generar los goles, ¿no? sí, tú lo dijiste muy bien, Pedro. Venezuela era para que terminara el primer tiempo 2-0 o 3-0. Sí, Salomón sí, Rondón tuvo una que todo delantero desea tener. sí. Sin marca cercana, doble perfil disponible y lamentablemente no pudo concretar. Pero bueno, Pedro, yo siento que Venezuela fue de más a menos en este compromiso porque el primer tiempo fue bueno, pero siento que defensivamente la selección necesita también muchísimo, pero muchísimo que mejorar. Cuando Uzbekistán en el segundo tiempo comenzó a presionar alto, Venezuela no le costaba salir, le costaba. Y bueno, uno de los movimientos que es lo natural, es lo normal, por así decirlo, lo básico, que uno de los volantes centrales se retrase lo más cerca posible de su propio arquero, en este caso de Joel Graterol, que se abran los dos defensores centrales, en este caso Osorio y Jan Fuentes. ¿Para qué? Para poder entonces arrastrar algo de marca, generar superioridad numérica, pero costó y Venezuela deslució en el segundo tiempo. En la transición ataque-defensa le costó, por los costados se sufrió mucho, sobre todo por la zona de lateral izquierdo Miguel Navarro, Tal que cual. Miguel Navarro y nadie me puede decir que soy un acomodado porque en el partido contra Arabia Saudita lo tuiteé y mencioné que, que Navarro debe tener mucho cuidado con el ímpetu como marca, porque un delantero te puede marcar con ímpetu y hace una falta y no pasa nada. Pero en este caso, la zona donde está él, que muchas veces va a ser hasta dentro del área, va a ser penal. Y hoy no fue que sucedió una vez, sino que sucedió en par de ocasiones y aparte que lo veo con cierta inmadurez todavía para un partido de eliminatorias. A mí eso me preocupa, la verdad. Y Pedro, siento también que el 11 o el volante por izquierda tiene que ayudarlo también. El retroceso es fundamental. No es de que Eduardo Bello o Sosa o el que vaya a jugar en partido de eliminatoria, Machís o el que sea, se va a quedar arriba, porque le van a hacer el 2 contra 1 a Navarro o a Oscar González y así nos van a liquidar a la selección. ¿Por qué la gente, sobre todo en Argentina, aman a Di María? Porque tiene un ida y vuelta tremendo. Tiene un ida Sí, y vuelta brutal y bueno, esto habla del oficio. Algunos van a decir ahí en los comentarios, bueno, Tommy, pero vas a comparar a este con Di María. No, pero es que aquí estamos hablando de algo que por así decirlo es básico, el regreso. Estamos hablando de regresar, de descender a colaborar. y ojo, Tommy, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Y en realidad, específicamente en este partido, los dos penales es más la responsabilidad, hay que decirlo, ¿no? De Navarro, Sí, que totalmente. obviamente que de un compañero, porque obviamente, como tú decías, el ímpetu de él al tratar de marcar excesivamente fuerte, brusco, o quizás sin control de los tiempos, sin manejo de los tiempos, hace que cometa este tipo de faltas que son innecesarias. Porque de verdad que dos penales que ni siquiera tú me dices, bueno, que estaba de último hombre, Sí. tenía que Y barrer, fueron salvarlo. penales, ¿no? No hay polémica, No, fueron claros pen- penales.
Claro, más bien Graterol, bueno, mentira, en realidad El Graterol trató de poste. adivinar, pero fue el poste el que lo ayudó, ¿no? Porque la panenca que lo trató de usar. Sí, sí, sí. Pero bueno, en todo caso, volviendo a Navarro, yo creo que es un punto a analizar para Batista, porque ese flanco izquierdo, Tommy, no es algo nuevo. ¿Cuántos años llevamos hablando del lateral izquierdo Sí, que sí. hace falta en la selección y que no termina, obviamente, en este caso, de sí, concretarse en un jugador? Porque también Pekerman venía probando, me acuerdo, con Macún. Así que Sí. bueno, vamos a ver en este caso qué va a pasar. Sí, y por ejemplo, Óscar González no pudo entrar al compromiso porque al final tuvo una complicación, si no me equivoco, llegó ahí el WhatsApp de la Federación Venezolana de Fútbol en el grupo donde ellos trabajan, déjame, y donde están incluidos los colegas, por aquí creo que lo tengo. Información de interés sobre el partido. Andrés Romero está entre los suplentes con el dorsal 16, mientras que Oscar González y Samuel Sosa quedaron desafectados por molestias físicas. Y en este caso, Mm, como estamos hablando de laterales por izquierda, en este caso Oscar González, sí. Pero a mí sí, me preocupa lo de Navarro, me preocupa porque el Bocha no, o sea, no va a tener mucho tiempo para poder eh, pulir todos estos detalles. Fíjate lo que hace Jan Fuentes también, una mm. expulsión completamente innecesaria donde el bloque defensivo no estaba comprometido. Parecía o sea, una barrida de un volante intentando frenar un contragolpe peligroso. Y no Ujú. era el caso, no No, era claro. el caso. Y bueno, se sufren las consecuencias. Y a mí lo que más me duele de esto no es el resultado, de verdad que no, de verdad que no. Pero lo que sí me duele es que ahí el Bocha Batista perdió 23 minutos para seguir probando y Uf, seguir metiendo jugadores en la banca que no pudieron ver acción contra Arabia Saudita. Telasco Segovia había entrado y con esa expulsión obviamente te condiciona todo. claro, claro. Y fue una mala noticia, la verdad, una mala noticia y hasta te digo, el mismo Navarro y el mismo Fuentes deben estar muy preocupados porque esto les puede hasta costar posibles convocatorias para el inicio de las eliminatorias, porque en eliminatorias un rival, cualquier rival con estos errores, come a Venezuela rápidamente. Sí, total, Tommy. Y lo otro que no sé si tú lo llegaste a percibir o si te dio esta sensación, pero a mí me dio un poco, es el ritmo de juego con el que juega la selección. Yo, por ejemplo, estaba viendo los resúmenes de los partidos, alcancé a ver de Colombia, tanto contra Corea como contra Japón. Y Colombia también está ahorita en una etapa de recambio. Obviamente, si ven la alineación contra Japón, muchos dirán, bueno, ¿y estos jugadores quiénes son? Es así. Son muchísimos jugadores nuevos. Pero lo que sí noté es la intensidad con la que se está jugando. Y me parece que por ahí Venezuela va a tener que seriamente ver cómo mejorar el físico o cómo tratar de tener un ritmo de juego más adecuado para lo que van a ser las eliminatorias, porque cada vez más se nota en el fútbol que el ritmo de juego es más y más rápido, y yo creo que eso puede perjudicar a algunos jugadores de nuestra selección. Sí, para que nos entendamos, Pedro, yo creo que sería como que estén todos, por así decirlo, a la par o cerca de la intensidad que está mostrando el Brujo Martínez, ¿no? Sí, tal cual. Perfecto ejemplo, porque el Brujo obviamente juega a, bueno, quizás él se excede más bien en algunas ocasiones, ¿no? Pero sí, es un muy buen ejemplo porque el Brujo es un tanque de oxígeno que carbura y carbura y carbura y bueno. Claro, y me atrevo a decir que si el Brujo continúa en ese ascenso de mejorar en el trato de la pelota, el Brujo con Bocha Batista va a ser un fijo en la titular del Bocha Batista y me parecería un acierto, Pedro. Y fíjate que el Brujo estuvo contra Arabia y contra Uzbekistán jugando desde el vamos y yo creería que sería positivo, porque el Brujo es un futbolista que cuando se queda allí en el eje y sube, bien sea el Torito, el que vaya a estar, el Torito, Rincón y en el sistema que vaya a ser 4-2-3-1 o 4-3-3,
ese futbolista que salta líneas, hablo de los volantes interiores, se siente con mayor tranquilidad, por así decirlo, cuando el brujo queda para proteger el bloque defensivo, por ejemplo, en la contra, porque Sí. el brujo tiene muy buena marca y aparte que es muy rápido, sabe anticipar, sabe cortar ese circuito de juego, sabe hacer esa falta para poder frenar un contragolpe. Y a mí me gustaría que el Brujo Martínez estuviera de titular. Incluso cuando Tomás Rincón ha estado con él, yo he sentido más seguro a Tomás Rincón al momento de saltar líneas con el Brujo que cuando él no está con el Brujo. Y no nos olvidemos, Tommy, que Yangel Herrera, una vez que regrese a un estado físico tope, que esperemos que así sea, Yangel y el Brujo yo creo que son un complemento de juventud, obviamente, Sí. y también de características similares en cuanto a ese recorrido que pueden hacer los dos. Sí, a mí de verdad que me deja mucha desazón el tema de Yangel porque sus lesiones han sido recurrentes. Darwin Machís en su momento también. Entonces uno no termina de ver ese panorama donde ya pueda tener esa carrera completamente lineal, ¿no? Mm, Sino que 6 meses, 5 meses, donde va ascendiendo, ascendiendo y de repente entre algodones otra vez por 3, 4 meses. Entonces, no, esperemos que no sea así. duele Sí, no, muchísimo. total. Sí, A sí, sí. ver, Torregrosa jugando de 7, Pedro, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Ciertas condiciones aplican? ¿Qué opinas? Sí, la verdad que no me parece que encaja Tommy en esa posición. Torregrosa, como te digo, cuando uno ve, basado en lo que ha visto ya en la selección de él, esto es un delantero de área para mí. Un delantero que obviamente puede jugar de extremo, pero no le veo las habilidades que te puede poner, por ejemplo, ya sea un Darwin Machís, si es que lo juegas por derecha, o John Murillo, que O tampoco, Savarino. un Savarino, exacto. Entonces, el mismo Peñaranda, si lo quieres obviamente poner también en buen estado físico. Sí. Pero sí, no me convence en esa posición. No sé si tú coincides. Mira, lo que pasa, Pedro, es que cuando Peckerman lo puso allí, jugando de extremo por derecha en uno de los compromisos anteriores, antes de que finalmente eh, fuera cesanteado o se diera la renuncia, como finalmente se pueda manejar su situación de Peckerman. Peckerman lo utilizó en su momento dejando a Rondón de 9 y colocando a Torregrosa de 7. Y te acuerdas, Pedro, que lo conversamos aquí, que Torregrosa era verdad que no era Darwin Machís, Savarino, pero que tampoco era muy tosco para el biotipo que él tiene y aparecía muy bien haciendo diagonales y eso le daba como que un factor sorpresa a la Vinotinto en esos partidos, porque el que estaba estático era Salo en el frente de ataque, pero Salo al moverse, al pivotear, entonces entraba con ese factor sorpresa Torregrosa y hacía daño. Lo analizamos, me acuerdo Sí, sí, de sí, una de no, esas ediciones de Enlace Vinotinto, pero hoy, hay que decirlo, no se le dio, no le fue bien en esa posición en lo absoluto. Coincido sí, contigo. y para mí también, si uno quiere aprovechar, si hablamos de biotipo, las capacidades físicas que posee Torregrosa, juego aéreo, obviamente el poder contener el balón, aguantar la marca. Yo no creo que esa sea la mejor posición para él, pero obviamente por un partido tampoco se puede decir, ah, no, ya. No, Sí, obviamente, sí. Y pero aparte sí. que él estuvo lesionado hace poco también, quizá eso mermó un poco el verlo un poco más rápido. El hincha que en estos momentos está diciendo, no, mira, yo a Torregrosa no lo veo ahí, las eliminatorias son un ida y vuelta muy, muy grande, de un ida y vuelta con un vértigo impresionante y él no lo tiene. Hay que darle crédito a esa tesis también, más aún con lo que tú estás diciendo de, por ejemplo, de Colombia, Pedro, Sí, que tú sí. veías ese ida y vuelta tremendo y ese ida y vuelta Torregrosa no lo tiene. Tommy, va a ser interesante ahorita cuando empecemos a ver estas eliminatorias, porque como te digo, cuando yo vi a Colombia
nombres como Carrascal, John Jader Durán, y tú dices, bueno, y estos muchachos, obviamente los James, Quintero, Cuadrado, Claro, claro. es lo más reconocido, pero eso, bueno, como todo, la generación de recambio va apareciendo. Claro, y que es lo más importante y que están muy contentos en Colombia, por lo que he leído de algunos entrenadores y periodistas, que no es que los está apartando 100% a esos ¿No? jugadores de jerarquía, Sí, sino que les está dando su verdadero rol, pero sin colocarlos con un ribete de intocables a ninguno. Y bueno, claro. y ahí se está viendo, ¿no? Ahí se está viendo la mano del entrenador Néstor Lorenzo y bueno, esperemos que Colombia pueda retomar también ese nivel que nosotros le conocemos. Bueno, Pedro, han habido situaciones extradeportivas como ha sido natural en el fútbol venezolano, en la selección desde hace unos cuantos años atrás. Hubo un comunicado donde se mencionó que ya se terminaron en buena lid Peckerman y la Federación Venezolana de Fútbol y no nombraron por ningún lado a Pascual Lescano. Yo no puedo opinar mucho todavía. ¿Por qué? Porque ese comunicado, solo los que están allí adentro en la federación son los que saben si es que ya con esto se cerró ese asunto de que engavetaron las investigaciones de presuntos casos de corrupción, de malversación de fondos, de imprudencia en el manejo de los fondos de la Federación Venezolana de Fútbol, o simplemente no, mira, aquí este comunicado lo hicimos nombrando puro a Peckerman porque con Peckerman no tenemos ningún problema, ya con él cerramos completamente nuestras relaciones, ahora vamos con las averiguaciones del responsable de todo este dinero que no pudo ser auditado. Porque yo les digo algo, Pedro y amigos de Enlace Vinotinto, si esto queda así y que ya todo es color de rosa, va a ser el error número 5000 de esta gestión de la FBF, porque hicieron una rueda de prensa, Pedro, hace como 2 semanas, 3 semanas, donde yo antes de comenzar dije, epa, al fin me voy a sentir representado en una rueda de prensa por esta federación, porque yo estoy pensando que van a hablar del dinero que se perdió, y Jorge Jiménez inicia la rueda de prensa diciendo, venimos aquí a dar la cara. Yo dije, wow, epa, como Mm. somos aquí en Enlace Vinotinto, se dice lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Pero bueno, resulta que habló un buen rato y no mencionó absolutamente nada, sino que bueno, que estamos en investigaciones. Bueno. Entonces, ¿para qué haces una rueda de prensa? Vienen los colegas y preguntan, mira, finalmente hubo irregularidades en el manejo de Pascual Lescano, del manager del sistema de selecciones. No, bueno, no podemos nombrar porque es que eso está en investigación. Entonces, ¿para qué hiciste la rueda de prensa? No entendí. Mm. No entendí. O sea, fácilmente se podía enviar un comunicado diciendo que Fernando El Bocha Batista va a ser el seleccionador de Venezuela, eh, entre otras cosas. Pero, o sea, yo entiendo, Pedro, que por un tema jurídico, cualquier frase, palabra, término puede ser utilizado en tu contra. Eso yo lo tengo completamente claro. Sí. Pero entonces, ¿para qué haces una rueda de prensa si todavía no tienes los argumentos para poder esgrimirlo ante la opinión pública? Entonces yo digo, los colegas, siento que varios de ellos hicieron un gran trabajo buscando como diera lugar, Pedro, porque yo vi la rueda de prensa en vivo. Y Sí. la verdad, Pedro, te digo, si tú no la viste, dale gracias a Dios porque hubiese sido una hora perdida de tu tiempo. No, no, no la vi Los completa. colegas intentaron y preguntaron a Jorge Jiménez, buscando que él dijera algo sobre el tema de las irregularidades que se presentaron y que por eso, y que presuntamente por eso, Pascual Lescano y Peckerman ya no siguen allí, ¿no? Con la selección y la federación.
Entonces, Pedro, ya para cerrar, yo vengo y digo, bueno, yo voy a preguntar, vamos a intentarlo, a ver. Entonces yo intento preguntarle a uno de los que está en el panel, no a Jorge Jiménez, porque ya Jorge Jiménez estaba hasta mostrando fastidio porque él decía, no puedo hablar, tal. Yo voy a preguntarle a los que están en el panel, porque el departamento jurídico o parte de ese comité estuvo al lado de Jorge Jiménez. Bueno, entonces yo voy a preguntarle a uno de ellos para ver si consigo algo distinto, ¿no? Para aportar. Y a mí la respuesta que me dan es, no, Tommy, nada más va a hablar es el presidente de la federación, Jorge Jiménez. Mi segunda pregunta, Pedro, ¿para qué colocas en el panel a personas que no pueden hablar? Sí. Para eso se para nada más el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Es o no? Claro, claro, no, estoy de acuerdo. Entonces, viene la contraparte, Pedro, y algunos dirán, a los de la Federación Venezolana de Fútbol que nos ven, no, bueno, Tommy, lo que pasa es que tú no sabes, estarán diciendo cuando nos escuchen, que hicimos eso para que a las personas que estamos investigando vean que aquí hay un comité jurídico por un tema de presencia y por así decirlo, de intimidación. No, porque todas las personas que estaban ahí en el panel, Pedro, a, eso lo sabemos todos que la federación tiene un departamento jurídico. Tú te metes en la página, en la web de la Federación Venezolana de Fútbol y las personas allí presentes aparecen en el directorio. Sí, 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 sí. Yo no le conseguí sentido, de verdad. No, es verdad. Mira, todo lo que acabas de exponer es cierto. Yo creo que no hay más que acotar porque la verdad es así. O sea, no hay una explicación lógica del por qué hasta la fecha todavía hay un hermetismo o todavía no se sabe la causa o el motivo del por qué en realidad la federación y Pascual Escano no han dado cara de qué fue lo que pasó en realidad o cuál, Sí, sí, porque no se sabe, porque todavía sí, a ciencia oficialmente no. cierta, oficialmente, exacto, a ciencia cierta no hay una voz oficial. Y obviamente, si lo haces como tú dices, una rueda de prensa, uno esperaría, bueno, ok, vamos a clarificar un poco las cosas, vamos obviamente a dar un Claro. poquito más de contexto, pero si el contexto no está, pues obviamente siguen las especulaciones y en este caso da la sensación a raíz de este comunicado, como tú dices, de que con Peckerman, ok, perfecto, hicieron las paces o están bien, pero Pascual, ¿qué pasó? Lo resolvieron internamente. Y si lo Sí, resolvieron internamente, ¿qué hicieron? ¿O por qué? exacto. Sí, Entonces, no sé. No sí, entiendo. sí, lo explicaste muy bien. O sea, Pero, lo que hace es generar más dudas todavía de las que ya tenemos. Entonces, abren una rueda de prensa diciendo que venimos a dar la cara. Y yo dije, wow, cónchale, qué bien. y Pero ojo, al Tommy, final no dijiste nada. no, total, total. Y lo que sí voy a decir, o sí me da la impresión que sí se ha hecho bien, que sí lo aplaudo, es como por lo menos las cuentas de la federación están Cambiaron. no, esto es increíble. Finalmente, entrevistas, Al fin, videos, al fin. no, eso lo aplaudo, porque de verdad es que tiene que ser así. Y uno dice, Sí, no, pero ¿por qué están aplaudiendo? Porque obviamente uno que lleva tanto tiempo viendo cómo se maneja esto, no es de la mejor manera, pero sí es cierto que no es algo de que, ay, finalmente, no, debe ser así. debe ser así, Así. claro. Pero bueno, Sí, sí, y esto denota de que quienes tenían, que era algo que ya nosotros sospechábamos, que quienes frenaban al sistema comunicacional de la Federación Venezolana de Fútbol venía de parte de los que ya salieron, porque claro. apenas ellos se fueron o uno de ellos ya se fue, listo. Entonces, eso habla también hace quedar muy mal parada la Federación Venezolana de Fútbol porque habla de que la autoridad es un miembro del cuerpo técnico de turno y esto no debería de ser así. Ellos son la autoridad en el área deportiva, pero ya luego en la exposición de marca, tema informativo y todo lo demás, ya eso pasa a ser de la Federación Venezolana de Fútbol. Pero bueno, ya eso es pasado, ya no están y ya los hinchas pueden ver entrevistas de los protagonistas, del técnico, del asistente técnico. Y bueno, Pedro, para terminar, creo que el día jueves, Fernando Batista va a ser oficialmente presentado ante los medios de comunicación, tengo entendido. Yo quiero mencionar algo y lo voy a hablar antes y no después. Yo no sé si a Peckerman le van a preguntar, a Peckerman ahora, al Bocha Batista le van a preguntar
sobre el tema de los códigos, ¿no? De que bueno, de que si usted estuvo allí porque Peckerman lo trajo, entonces ¿por qué usted no se fue? Yo voy a ser muy duro con lo que voy a decir, porque me molesta, Pedro, cuando se quiere ser contundente periodísticamente contra unos, pero contra otros no. Primero que esa pregunta no va, porque ese tema es un lío entre entrenadores. ¿Cómo terminaron Peckerman y el Bocha Batista? Me quedan muchísimas dudas, pero probablemente yo nunca lo voy a saber. Y ojo, Tommy, y ahí acoto, una pregunta válida sería, me parece a mí, si es que se quiere investigar sobre eso, profe, ¿se puede saber o cómo está la relación con su antiguo cuerpo técnico, si quedaron todos bien? Simplemente para clarificar si es que quedaron bien Eso o no. sí, Eso sí, eso pero sí está bien, pero ya decir de que, ¿qué pasó con el tema de los códigos? De sí, si lo no, normal es esto, entonces, ¿porque usted siguió y no se fue con? No, no, no. ¿Y por qué? ¿Por qué? Vengan acá, hinchas, vengan acá. En Venezuela se rompieron los códigos hace unos cuantos años atrás, no vamos a hacernos los tontos, donde un entrenador, ¿de qué código, por ejemplo, estoy hablando? De que si un entrenador te trajo para dirigir una de las categorías menores o estar en el cuerpo técnico y ese entrenador o seleccionador que te trajo es cesanteado o renuncia, entonces esa persona no puede luego tomar la selección absoluta. ¿Es o no? Según los códigos de los entrenadores. Ah, correcto. eso sucedió y nadie preguntó nada. Y yo aplaudo que nadie haya preguntado eso, porque eso es un lío entre entrenadores, hermano. Sí, 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 Y sí. los entrenadores están muy grandes para que un periodista los esté defendiendo ante la opinión pública o algo por el estilo. Eso es un lío entre ellos, así que no vamos a venir a matar al Bocha Batista en la rueda de prensa. Porque cuando eso que ya ha sucedido en el pasado, no se dijo absolutamente nada. Y aparte que eso es un lío, un tema netamente entre los entrenadores. Yo no sé si coincides, Pedro. Sí, sí coincido. Yo para mí, Tommy, lo único que me parece válido es tratar de ver si hay o existen diferencias entre este actual cuerpo técnico y el cuerpo técnico anterior. Y algunos dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué te interesa saber eso? Porque, bueno, obviamente, si en caso de que el Bocha Batista dijera, bueno, ¿sabes qué? Ese cuerpo técnico ya no está acá, no tenemos nada que saber con ellos, ni estamos pendientes de ellos, ahí me daría entonces la sensación de que hay una fricción y de que algo entonces tuvo que haber pasado entre estos dos. Si más bien el Bocha esquiva la pregunta de una forma, diría yo, caballerosa, diciendo no, la verdad que le deseamos todo lo mejor, ya nosotros estamos acá, venimos a trabajar, este es nuestro proceso, el proceso anterior obviamente era encabezado por el profesor Peckerman, perfecto, pero yo creo que sería bueno clarificar, como te digo, Tommy, el qué pasó, ok, profesor, usted está fuera de todo esto. No me parece algo que es descabellado preguntar de esa manera. Ya si es decir, profesor, ¿usted cómo es posible que esté aquí cuando usted estaba con ese cuerpo técnico y no se fue? Eso ya, como tú dices, es como que, oye, ¿y qué derecho tiene el periodista de cuestionar el por qué se queda y por qué se va una persona que viene a trabajar? Claro, es No, no, así. no, Y eso yo no. entiendo el tema de los códigos que hay entre los entrenadores, pero lo acabo de decir, entre los entrenadores y que los códigos en el fútbol cada vez se irrespetan más, no solo en Venezuela, en el mundo. No, Y claro. bueno, bueno, fíjate lo que pasó, Pedro, para muestra un botón en el Bayern Múnich. Mm, Primero se enteraron los periodistas que Nagelsmann estaba despedido que el mismo Nagelsmann. no, increíble. Sí. O sea, que ya Nagelsmann se entera por los medios que Tuchel iba a asumir las riendas del Bayern Múnich y él todavía siendo el entrenador del Bayern Múnich. Entonces, Sí, no, no, fue grave, fue muy grave. en el Bayern Múnich, hermano, nada más y nada menos. No, y Entonces, bueno, sí, sí, no, y lo de Conte también, digamos que no es el mismo escenario, el mismo caso, pero la forma en que se expresó públicamente de sus propios jugadores y de todo el mundo, tú dices, wow, es esto es algo que así. no lo mantiene de puerta cerrada, ¿no? Sino, mire, aquí, si yo voy a hablar
de la misma manera que me imagino que él está anticipando que van a hablar de él, pero bueno. Pedro, cuando yo entrevisté a Leo González en mi canal de YouTube, en el otro que tengo, el Leo González lo dice claro y raspado. Los códigos se perdieron. Se perdieron. Aquí se volvió todo un quítate tú para ponerme yo. Así lo dijo. Ahí está en YouTube. Y es verdad. O sea, entonces, Tommy, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice Leo González en esa nota? Que, hermano, ya tú no hayas en quién confiar dentro sí. de los cuerpos técnicos. Y esto es así, hermano. Esto es Lo que así. dicen las redes sociales de ex seleccionadores que hay varios por ahí echando fuego. Así que con esto se lo dejo. Pero Sí, sí, así es, Pedro. Bueno, Pedro, qué sabroso volver a charlar de nuestra selección. Un tal cual. fastidio tener que hablar un poco de lo extradeportivo, pero nuestra selección, nuestra federación, ¿No? lamentablemente da para ello hasta ahora. Ojalá que puedan mejorar muchísimo más y que en algún momento tú y yo podamos decir, oye, en esto que hizo la federación me sentí representado, me sentí Total. identificado. Hasta ahora no ha sucedido, pero esperemos que en su momento suceda, que haya estabilidad, Pedro, por favor, en la federación, que los pagos estén al día con el Bocha Batista, con todo su cuerpo técnico. Se viene el Suramericano Sub-17. Que todo esté al día para que la selección tenga unas eliminatorias tranquilas. ¿A qué me refiero de tranquilas? De que no estemos pendientes de que no le hayan pagado, como Peseiro, que no le pagaron nunca, sino hasta el final. Eh, todo lo que, las pesadillas que ya se atravesó, esperemos, Pedro, que no suceda otra vez. Sí, tal cual, Tommy. Yo como comentario final, simplemente decir para aquellos aficionados que dicen, bueno, miren, ¿por qué empatamos 1-1 en Uzbekistán? Que no es posible, que esta selección no la conoce nadie, de que no fue al Mundial. Yo les voy a decir nada más lo siguiente. Eh, Bolivia perdió contra Uzbekistán. Bolivia obviamente está en nuestra zona y le gana a Arabia Saudita, al igual que nosotros en este Sí, caso, pero señor. Bolivia perdió. Ecuador, selección mundialista, perdió un partido contra Australia y ganó el otro, pero lo perdió el primero 3-1. Chile y Paraguay se enfrentaron, quedaron 3-2, luego de que Paraguay estaba ganando el partido. Alexis Sánchez, por cierto, no sé si viste el gol, Tommy, No lo he tienes visto, que ver, pero te lo tengo pendiente de ver. el 3-2 es algo insólito lo que pasó, pero lo que voy es que Colombia empata con Corea, gana apretadamente ante Japón. A lo que voy es que las diferencias en el fútbol, señores, cada vez Sí, se achican más es y así. más y más. Esto no es fácil, esto no es fácil, así que la verdad que las eliminatorias van a estar fuertes, pero muy, muy fuertes. Tal cual. Ah, bueno, y Brasil que perdió con Marruecos. ¿Desde hace cuánto no pierde? Es más, estaba revisando la última vez que perdió Brasil un partido que no sea de eliminatorias o de competición oficial, es decir, amistoso. Y yo creo que va desde el 2014 o 2015 que Brasil no perdió un partido. Wow. Perdió ante Marruecos, imagínate. Pero bueno, Bueno, Pedro, un abrazo y estamos allí pendientes para seguir analizando a nuestros futbolistas en el exterior y también con el inicio del Suramericano Sub-17, así es, vamos a estar pendientes. con nuevo técnico también allí improvisadamente, pero se pudo Es lo resolver. que hay. Fuerte abrazo para todos.